Bueno amigos, soy el Dr. Cruz. De una manera breve y sencilla y rápida hablaremos sobre la respuesta inmunotrombótica del COVID-19, ¿sí? Bueno, para empezar primeramente, cuando hay una infección por el COVID se producen los síntomas, ¿verdad? Pero hay pacientes que se encuentran asintomáticos, es decir, inclusive la mayoría de pacientes se encuentran asintomáticos. Pero hay algunos pacientes que desarrollan síntomas leves, tales como fiebre, tos y sin disnea. Pero hay aquellos pacientes que ya se desarrollan unos síntomas moderados en la cual puede existir la neumonía grave, la cual obviamente se acompaña con disnea. Luego, cuando hay pacientes mucho más graves, esas sí suelen presentarse con sepsis, llegan a ser shock, inclusive llegan a producir una disfunción multiorgánica, la cual muchas veces o algunas veces desarrollan la muerte, ¿sí? ¿Y cómo explicamos esta respuesta inmunotrombótica que se produce generalmente en estos pacientes graves, que por lo bueno, que lo bueno es que son muy pocos? ¿Qué pasa? Cuando hay una infección por el virus, el COVID, afecta a los alveolos, es decir, a las vías respiratorias inferiores, ingresa al alveolo y por medio de su proteína S, esta se une a los receptores ECA2, es decir, a los receptores enzima convertidor de angiotensina que se encuentran en los neumocitos tipo 2, ¿sí? Una vez uniéndose esta, generalmente desarrollan la apoptosis o muerte celular programada en estas células, con posterior activación ¿de qué? De los macrófagos, las células T, las células natural killer, las cuales van a generar ¿qué? Una reacción inflamatoria con liberación de citoquinas. Esa es lo que llamamos la tormenta de citoquinas. ¿Cuáles son estas citoquinas? Es la liberación principalmente de las interleucinas 6, la interleucina 1, el factor de necrosis tumoral alfa y el interferón gamma, ¿sí? En realidad hay una predisposición genética para desarrollar esta reacción inflamatoria, ¿sí? Y producir estos síntomas graves en estos pacientes infectados. Generalmente se dice que aquellos pacientes que tienen comorbilidades tales como hipertensión, diabetes, cardiopatías, tienen mayor cantidad de receptores de las enzimas convertidoras de angiotensina en estos neumocitos, por tanto tienen mayor predisposición a producir esta reacción inflamatoria. Es sabido bien que en los niños, al tener menos receptores, es poco la probabilidad de desarrollar estos síntomas graves, ¿sí? Bien, entonces, al producirse esta reacción inflamatoria, ¿qué está produciéndose? Se está produciendo, el daño del alveolo capilar, el daño de los neumocitos. Además se produce un exudado alveolar, que es la causa de la tos seca que se produce, ¿sí? ¿Por qué? Porque se está afectando las vías respiratorias inferiores. Luego hay un engrosamiento de esta membrana hialina, el espacio intersticial se va aumentando de secreción y hay una vasodilatación. Lo que va a causar es que el oxígeno que ingresa va a tener una dificultad para difundir, obviamente, al capilar sanguíneo. Por tanto, se va a producir ¿qué? Se va a producir una insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica, ¿sí? Luego, esto en caso de la reacción inflamatoria, al activarse estos macrófagos, se produce, es decir, ¿y cómo sabemos que se está produciendo esta reacción inflamatoria o síndrome de activación macrofágica? Por aumento de la ferritina, ¿sí? ¿Cómo se produce este aumento de la ferritina? Se produce, bien sabemos que la hemoglobina está formada por la porción globina y la porción hemo, ¿sí? ¿Qué pasa? Este virus afecta a la hemoglobina, ¿sí? A la hemoglobina, la cual va a disminuir obviamente la cantidad de oxígeno, es decir, el transporte de oxígeno. ¿Qué va a causar en esta hemoglobina? Va a ser a nivel del hemo se dice que va a disociar
en la porción de hierro y la porfirina. ¿Sí? Por un lado, la porfirina se excreta como bilirrubina y el hierro, ¿sí? se une a la proteína transferrina para transportarse y se, ¿cómo se llama? Aumenta los depósitos de ferritina, es decir, que va aumentando la ferritina. Por tanto, infección, hay una afectación de la hemoglobina para posteriormente aumentar la ferritina, ¿sí? Entonces, macrófagos, reacción inflamatoria, inflamación, aumento de la ferritina, que se va a desarrollar posteriormente una disfunción multiorgánica, por una parte. Por otro lado, al producirse esta reacción inflamatoria, se activan factores procoagulantes, tanto por la reacción inflamatoria misma, como por la lesión de las células endoteliales del capilar, la cual va a producir estos trombos. Los trombos van a causar generalmente una coagulación intravascular diseminada y producir muchas veces infartos, insuficiencia renal, insuficiencia renal, obviamente, y que es la causa principalmente de la muerte, ¿no? Entonces, en resumen, este virus afecta al sistema inmunitario. Al afectar el sistema inmunitario y producirse tanto la reacción inflamatoria, también se va a producir el trombo, que es lo que llamamos la respuesta inmunotrombótica. Esta respuesta inmunotrombótica produce la sepsis y la coagulación intravascular diseminada, la cual va a causar ¿qué? Una disminución de plaquetas, va a causar una disminución del tiempo de protrombina y una disminución del fibrinógeno, ¿sí? Luego, esto es la causa principal del aumento del dímero D. Entonces, cuando hay un aumento del dímero D y un aumento de la ferritina, es un factor predictivo para determinar que este paciente está muy grave, ¿sí? Son pacientes que tienen ya los síntomas graves y se deben aplicar, en este caso, antiinflamatorios y para evitar la coagulación, las heparinas de bajo peso molecular, o se recomienda la administración de las heparinas de bajo peso molecular, ¿sí? Espero que se haya entendido y bueno, nos vemos en el próximo video.